Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 y 2. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Oramos por esta palabra. Humildemente nos colocamos delante de ti, sabiendo y reconociendo siempre que no tenemos ningún derecho para pedir nada de parte tuya. Pero el hecho que tu oído se inclina a oírnos a nosotros es un mismo acto de misericordia, es un mismo acto de tu gracia, ese favor inmerecido que es depositado sobre todo ser humano, Señor, cada día, pero más en este sentido sobre tus hijos. Señor, tú atiendes las oraciones, no de todo ser humano, sino las oraciones de tus hijos, las oraciones de aquellos que se humillan delante de ti. Nosotros no tenemos temor, nosotros no tenemos preocupación de poder reconocer que sí queremos que tú tengas control sobre nuestras vidas. En nosotros no se encuentra ya esa rebeldía que queremos vivir a nuestra manera, sino, Señor, te presentamos aquí nuestro corazón. Que tú nos vayas moldeando, entendiendo que tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Nos conviene que el alfarero nos dé forma. Nos conviene urgentemente que tú nos vayas dando más y más forma a tu manera, Señor. Y queremos ser de tu agrado y entendemos que tu palabra es de prioridad en este aspecto, Señor. No podemos ser moldeados sin tu palabra. Tu Espíritu opera en nosotros conforme, Señor, tu palabra es iluminada en nuestros corazones y así nosotros valientemente podamos, Señor, cambiar, podamos así tomar decisiones y te podamos, Señor, aún parar ciertos comportamientos que no son conforme a tu verdad, Señor. Queremos agradarte. Damos gracias, Señor, por ese poder transformador de tu evangelio que continuamente, Señor, actúa mientras muchos están buscando esas manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo. Nosotros anhelamos, Señor, el trabajo ordinario o el trabajo, Señor, normal de tu Espíritu, esa obra donde tú vivificas muertos, donde tú transformas vidas, donde, Señor, el hombre postrero no se parece en ninguna manera al primero, Señor. Ahora somos morada de tu Espíritu Santo. Aleluya. Y que tú eres la cabeza de cada uno de nosotros, que somos la iglesia. Gracias, Señor, te doy por el privilegio tan especial que me das de predicar tu palabra, el privilegio de dirigirme a tu distinguido pueblo por el cual tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche la predicación está titulada Armaos del mismo pensamiento. La fe cristiana o el Evangelio de Jesucristo es la única creencia espiritual que explica sin contradicción la realidad que nosotros vivimos. En cuanto a la realidad del sufrimiento como parte de la existencia humana, usted sabe que existen religiones que afirman que el sufrimiento o la enfermedad son simplemente una ilusión. Que, aleluya, hay que corregir la mentalidad que uno posee para eliminar toda instancia de sufrimiento. Hay otras religiones que apelan a diversos dioses para acudir a diferentes categorías de problemas. Y si cierto Dios produce o si cierto Dios no produce resultados, pues hay que buscar otro Dios más poderoso. Existen aún hasta distorsiones de la fe cristiana, grupos donde afirman que un verdadero hijo de Dios no tiene que sufrir y el lema de ellos es pare de sufrir. Verá, varios grupos tienen este lema. Pero a corto plazo, pues, estas diferentes creencias, religiones, pareciera que producen resultados. Pero para que algunos llegar más bien a la realización, que estas creencias son incapaces de cumplir lo prometido. Ahora el Evangelio de Jesucristo es la única creencia que no niega la realidad del sufrimiento. No niega la realidad de la enfermedad, pero más bien afirma que aún en medio de un mundo caído, el sufrimiento se convierte en una selecta y poderosa herramienta en la mano de Dios. Tanto, hermano, para moldear a sus hijos conforme a su semejanza, pero también para dar testimonio para los que están en tinieblas.
Recuerde lo que dijo Pedro en 1 de Pedro 2:9. Dice que nos llamó para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el sufrimiento en el cristianismo, en la fe cristiana, no se niega su existencia, pero más bien se afirma que no solo existe, pero que más bien es necesario. Gloria a Jesús, para moldearnos, pero para que demos testimonio ante los ojos de los hombres. Por cuanto, hermano, todo ser humano, sin importar el lenguaje, sin importar la cultura, sin importar el lugar remoto donde nos encontremos, todo ser humano se sabe identificar con el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento se presenta como una lengua universal, y cuando el ser humano mira cómo el Hijo de Dios se despliega en medio de dificultades, ahí damos un poderoso testimonio acerca de la fidelidad de Jesucristo. Hoy vamos a tener oportunidad de evaluar, de hacer las siguientes afirmaciones. Número 1, vamos a poder experimentar o vamos a poder comprender que el triunfo de Cristo por medio de su padecimiento de muerte es clave para experimentar triunfo en medio de nuestra propia persecución. O sea, al nosotros comprender el triunfo de Cristo por medio del padecimiento, vamos a entender, aleluya, cómo nosotros podemos experimentar triunfo en medio de nuestro propio padecimiento, en medio de nuestras propias persecuciones. Segundo, vamos a mirar que Pedro también nos afirma, aleluya, que el alma permanecerá intacta en medio de la hostilidad, ¿verdad? El odio de este mundo, porque es protegida, está armada de la misma actitud de entrega presente en Cristo. Gloria a Jesús. O sea, al nosotros participar de la misma actitud de entrega en Cristo, nos armamos de tal manera que el alma se mantiene intacta. Vamos a mirar eso. Tercero, hemos también de mirar que al estar dispuestos a padecer por Cristo, el estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, esto es algo incompatible con la idea de que como cristianos podemos vivir nuestras vidas conforme a los deseos de la carne. O sea, vamos a mirar que estas dos ideas son incompatibles. El hacer la voluntad de Dios o el hacer los deseos de la carne. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, miremos aquí estas dos realidades que está tratando Pedro. Estas dos realidades, gloria a Jesús, que se nos presentan a nosotros, dos diferentes actitudes hacia Cristo. Actitudes que producen totalmente diferentes resultados. Y aquí usted va a mirar las dos y aquí usted debe identificar con una de las dos. Marcos 14:48 al 50 dice, y respondiendo a Jesús les digo, estamos hablando, este es el contexto del arresto de Jesús. Respondiendo a Jesús les dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Estamos viendo aquí, teniendo cierta actitud hacia los padecimientos de Cristo, produce este resultado, ¿verdad? Donde se abandona a Cristo. Pero ahora miremos el mismo grupo, o parte de ese mismo grupo, ahora en el libro de los Hechos. Capítulo 5, verso 40 al 42. Ahora vamos a ver aquí un cambio de actitud, exactamente el cambio de actitud que debe estar presente en nosotros. Hechos 5, 40 al 42 dice, y viniendo con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el cambio, esa es la actitud que debe estar presente en cada una de nuestras vidas. Amén. No una que cuando se pone presión abandonamos al Señor. Lo hemos visto, hermanos, cuántas veces hermanos en la iglesia, miembros de la congregación, raquíticos espiritualmente, y no sabíamos que estaban tan raquíticos hasta que viene la prueba y ellos se van al mundo, ¿verdad que sí? No aguantan la prueba. No aguantan las dificultades, ignoran lo que hemos estado hablando, que el sufrimiento es una herramienta en la mano de Dios para moldearnos. Recuerden lo que leímos al comienzo del servicio en Hebreos 12, donde verdaderamente nosotros tenemos que estar entendidos que debemos pasar por la disciplina del Señor, el proceso que el Señor utiliza. En vez de resistirlo, debemos aceptarlo porque es necesario en esta vida terrenal que nos encontramos.
Y ahora estos discípulos, hermanos, algo pasó en ellos, ¿verdad que sí? Sabemos que la diferencia fue al ver al Cristo resucitado. La diferencia fue haber sido, gloria a Dios, depositados del Espíritu Santo en tal medida en el día de Pentecostés, que aquellos que lo habían abandonado, que lo habían dejado en el momento más de más necesidad de nuestro amado Salvador, ahora, gloria a Dios, se sentían gozosos de sufrir, de haber sentido considerados dignos de padecer afrenta, ¿verdad? De sufrirlo, hermanos. Estamos hablando de aquellos apóstoles que en obediencia más bien los azotaron. Gloria sea el Señor. Y vamos mirando, hermano, que esto es lo que está queriendo producir el apóstol Pedro. Recuerde, ¿quién era Pedro? Uno el que principalmente daba la cara, ¿verdad? Y el que también principalmente negó a Jesús. Pedro sabe de lo que está hablando porque él experimentó ese cambio en su propia vida. Así que en los versos, hermanos, que proceden, encontraremos al apóstol Pedro brindándonos esta revelación de Dios, revelación en cuanto al verdadero costo de seguir a Cristo. El verdadero costo de obedecer a Jesucristo en medio de un mundo en tinieblas, hermano. Entre más nosotros maduremos, entre más nosotros crezcamos, más clara se hace la voluntad de Dios para nuestras vidas. Más dificultades vamos a tener en tomar decisiones, quizás en el contexto del trabajo. A cosas que antes hacíamos, ahora, gloria a Dios, nuestra fe cristiana no nos lo permite a nosotros. Pero Jesús, y vamos mirando verdaderamente entre más se intensifica la luz en nuestras vidas. En el contexto actual que nos encontramos, vamos a encontrar, gloria a Dios, que vamos a tener que ir pagando un costo. Hermano, en esta noche la meta no es de pintar una vida cristiana color de rosa. Recuerde, la vida cristiana, la fe cristiana, es la única que trata con la realidad de una manera clara y sin contradicción. El cristianismo de la Biblia, contrario al cristianismo que otros han alterado, este no nos dice que no vamos a sufrir. Más bien nos está diciendo que seguir a Cristo, que seguir a nuestro amado Salvador va a tener un profundo costo que nosotros tenemos que considerar. Pedro no nos promete falsamente que Dios dice que en este mundo no tendremos que sufrir, pero que más bien Él nos está brindando lo que llevamos llamando una teología del sufrimiento. En otras palabras, la perspectiva divina, lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento como parte de la vida terrenal. Eso es lo que nosotros necesitamos. Yo no necesito que me digan cómo evitar el sufrimiento. Yo necesito que me diga el Señor cómo sufrir para la gloria de Dios. Amén. Recuerda, hermano, la promesa, y la que yo he llamado así, la promesa menos reclamada, usted ya sabe cuál es, ¿verdad? Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esa es la promesa, pero no es lo que viene, la que no es reclamada. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció Jesús al mundo? Lo venció en la cruz y lo venció en la resurrección, ¿verdad? Estamos mirando cómo estas dos doctrinas, gloria a Dios, la muerte sacrificial, la muerte de Cristo como sustituto, su resurrección en muchas maneras afirmando su divinidad, son central para nosotros en este mundo que vamos a tener aflicción. Pero la confianza viene en un Cristo triunfador, en un Cristo que ha vencido en el mundo. Hermano, la victoria, el triunfo de Cristo garantiza nuestra propia victoria. El triunfo de Cristo aplicado en nuestras vidas resulta en nuestro propio triunfo sobre toda circunstancia. La perspectiva, pero para eso necesitamos la perspectiva bíblica, la perspectiva de Dios acerca del sufrimiento en la vida terrenal. Ahora nos introducimos al capítulo 4, hermanos, en el verso 1. Bendito Jesús. Recordando, hermano, unos versos atrás, donde miramos, ¿verdad? Porque dice, puesto que Cristo, por lo tanto que Cristo, ¿verdad? Eso nos obliga a nosotros a mirar lo que estábamos mirando la semana pasada. Recuerde lo que nos dice el verso 17, ¿verdad? Del capítulo 3, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿verdad? O sea que hay momentos que vamos a padecer por hacer el bien y al eso ocurrir sabemos que es la voluntad de Dios. El verso 18, porque también Cristo padeció. Cristo padeció haciendo el bien. Nosotros padecemos haciendo el bien y esto es mejor porque nosotros entendemos que Cristo padeció también haciendo el bien. Vamos mirando, nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro aliento viene en Cristo, lo que fue modelado en Cristo Jesús.
Gloria a Jesús. Miramos que Cristo padeció una vez por todas, dice. Y dice que en el verso 19 fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él fue a proclamar su triunfo sobre el pecado, su triunfo sobre el diablo, su triunfo sobre los demonios. Él fue a predicar no para salvar, pero para proclamar su victoria. Gloria sea el Señor. Y ahora, hermanos, nosotros, entendiendo esta realidad, por eso dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Pero ¿a qué específico sufrimiento se refiere Pedro? ¿Se refiere que Cristo sufrió en la carne, padeció en la carne? ¿Será que se refiere a los latigazos? ¿Será que se refiere a la corona de espinas que fue incrustada en su frente? ¿O de qué manera padeció? ¿Será que se refiere, gloria a Jesús, a los golpes en su cara que lo dejaron irreconocible? Aunque todo esto fue parte, no podemos negar que sus padecimientos culminaron en la cruz con su muerte. Es a ese padecimiento que nos refiere a Isaías 53, donde le llama varón de dolores, experimentado en quebranto, entendiendo, hermano, que nuestro Señor Jesús nació para padecer, nació para morir por el pecado de la humanidad. Hebreos 12:2 nos dice acerca de la actitud de Cristo, hermano. Nos dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Se nos hace difícil entender a nosotros que por naturaleza hemos sido condicionados a repudiar, a tratar de evitar toda clase de incomodidad, mucho menos sufrimiento. ¿Verdad que sí? Pero aquí estamos mirando que para Cristo se le presentó, o para Cristo estaba presente la oportunidad, gloria a Jesús, de redimir a la humanidad, de redimir a los electos, como le llama la palabra. Y esto lo hizo él con gozo, hermano. Por el gozo. Vemos una actitud, la misma actitud que miramos en los apóstoles en el libro de Hechos, verá capítulo 5. Eso es lo que, por eso la palabra nos dice que cada vez más vamos conforme a la semejanza de Jesucristo. El gozo que se encontraba en Cristo para él padecer por causa del evangelio. Esa es la actitud que Pedro quiere que esté presente en cada uno de nosotros. Es lo que Pedro quiere que estuviese presente en su audiencia original. Pedro nos está diciendo que nuestro punto de referencia como cristianos no solo tiene que ver con la manera que Cristo vivió, pero también la manera que Cristo murió. Amén. Esto es importante. Esto es clave. Estamos entrando a aspectos de lo más profundo de la fe cristiana. Gloria a Jesús. Estamos aquí, el Señor nos dando la oportunidad de irnos a los misterios más profundos. Que, aleluya, que producen una comunión más profunda con el Señor, una intimidad, un afecto más profundo hacia nuestro amado Salvador. Así que, hermano, como cristianos no solo nos pusemos referencia a Cristo, a cómo Él vivió, pero tenemos que hacer referencia a Cristo para cómo Él murió, para que cuando a nosotros nos toque, si es que nos toca, ¿verdad? Si así Dios lo quiere, nosotros podemos hacerlo como la manera que el Cristo lo hizo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Gloria a Jesús. Hermano, así que nosotros comprendiendo el padecimiento de Cristo en la carne, o sea, su muerte, ahora esto requiere una correspondiente reacción de parte nuestra. Al haber nosotros entendido que Cristo padeció en la carne, o sea, murió en la cruz, ahora a nosotros nos toca reaccionar. Hermano, cuando la palabra nos presenta estos principios bíblicos, estas realidades espirituales, no es para que usted diga qué buena información se nos ha brindado hoy. No, hermano, esto requiere acción de nosotros. Esto requiere ajuste en nuestra actitud. Esto requiere, en otras palabras, si es necesario, arrepentimiento. Quizás yo he sido uno que no ha querido pasar inconveniencias. Quizás yo he sido uno que no quiere sufrir. Hay uno que ha resistido las pruebas de Dios. No me gusta cuando el Señor me disciplina. No me gusta cuando el Señor me trata de moldear. Yo sé que me tiene que moldear, pero no me gusta. Gloria a Jesús. Verdaderamente, si Cristo padeció, ahora esto demanda de nosotros que reaccionemos. Y Pedro, hermano, para entender esto, recordemos, una vez más, es importante recordar la audiencia y propósito original de esta epístola. Hermanos que habían emigrado de sus tierras y habían sufrido por causa de la persecución, reciben esta carta de Pedro para alentarles en medio de dificultades que han resultado de ser obedientes a Cristo. Pedro les escribe a hermanos que habían perdido mucho.
por ser obedientes al Señor. Pedro les exhorta a estos hermanos que comprendan el costo que Cristo pagó. Para ellos entonces poder sobrellevar sus pruebas. Para entonces ellos ser victoriosos, ser triunfantes en lo que Dios requiere de ellos. Tienen que estar dispuestos a pagar el mismo costo. Claro, hermano, si nosotros vamos a ser victoriosos como Cristo, tenemos que estar dispuestos a pagar el mismo costo que Cristo pagó. Mira las palabras que Pedro usa aquí. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento. La palabra armaos es un término militar. Ármense, ustedes ármense. Un término militar que se refiere a la acción de equiparse de armas, a la acción de ponerse armadura. Cuando Pedro nos dice que nos armemos con el mismo pensamiento, él está diciendo que cada creyente debe protegerse, ¿verdad? Por eso uno toma armas. Por eso uno se pone armadura para protegerse. Él está diciendo, hermanos, armados con el mismo pensamiento para protegerse contra la hostilidad, el odio, el aborrecimiento que resulta de ser obediente a Cristo en medio de un mundo que odia a Dios. Este mundo, hermano, odia a Dios. Lo han sacado, ¿verdad? Más y más de cada esfera de la sociedad. Juan nos recuerda aquí las palabras de Jesús. En Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Estamos mirando otra vez, ¿verdad? Si le pasó a Cristo, no me sorprenda que a mí me va a pasar también. Si a mí me pasa, gloria a Dios, yo me voy a alentar sabiendo que a Cristo le pasó primero. Si yo tengo que pagar un precio grande, yo me voy a alentar sabiendo que ya Cristo pagó el mismo precio. Esto no tiene sentido en cuanto a la lógica humana, ¿verdad? Tenemos nosotros en el día de hoy avances en la medicina. Tienen la tecnología para poder desactivar un nervio que causa dolor. Tenemos la habilidad de, por medio de medicamentos, también disminuir el dolor en el cuerpo. Gloria a Jesús. Pero vamos mirando que en cuanto a la vida espiritual, nosotros no somos llamados a ignorar, a apagar, a silenciar el dolor, sino que tenemos que procesar el dolor a través de la palabra del Señor. Estamos mirando que el costo se está haciendo claro. Gloria a Jesús, si es que vamos a seguir a Cristo. Ahora, hermano, ¿cómo es que se protege el creyente? ¿Cómo es que esto produce protección al creyente? Porque cuando nosotros portamos, cuando nosotros cargamos la misma actitud de Cristo, cuando nosotros tenemos el mismo pensamiento, hermano. Así que si nosotros vamos a ser victoriosos vamos a ser victoriosos contra la persecución. La protección de nuestra alma se encuentra en estar dispuestos a padecer como Cristo padeció. A pagar el precio que Cristo pagó con su propia vida por amor a Dios. Hermano, esto es una lógica que la carne no quiere escuchar. Pastor, me está diciendo que si yo voy a ser victorioso en la persecución, si voy a triunfar en los padecimientos, tengo que estar dispuesto a pasar por la persecución. Eso es lo que la carne no quiere. La carne quiere facilidad. Quisiéramos que el rapto ocurra antes que toda persecución. Pero Cristo lo dijo, ¿verdad? Lo prometió. Él no pintó un cuento de hadas. En el mundo tendréis aflicción. Hablando del costo, las palabras aquí de Cristo registradas en Lucas. Lucas 14, verso 27 al 31 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz es un precio, ¿verdad que sí? La cruz es un precio, la cruz es el precio. La cruz es el propósito. Para Cristo, el propósito de Cristo era la cruz. Nació con una destinación singular a llevar a cabo la obra redentora en el Calvario. La cruz significa sacrificio, entrega, obediencia. Entonces todo eso está implícito cuando se nos dice a nosotros: el que no lleva su cruz, el que no acepta su propósito, el que no acepta su sacrificio, el que no acepta sus padecimientos y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a pagar el precio que le corresponde, no puede ser seguidor de Jesucristo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. O sea, ¿quieres ser discípulo de Jesucristo? ¿Quieres los beneficios del amado Salvador? ¿Quieres la redención de tu alma? Tienes que contar el costo. La salvación se entrega gratuita, pero eso no quiere decir que no es acompañada de un costo adicional. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra, a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Hay que mirar el costo, hay que considerar el costo. Hermano, Jesús nos está diciendo, esto no va a ser necesariamente algo, gloria a Dios, que nosotros podemos adoptar y sin considerar, sin evaluar, hermano. Dios está demandando algo de nosotros. ¿No dice la palabra que el justo con dificultad se salva? No dice que el justo con imposibilidad se salva, sino con dificultad. Esto es un camino difícil. En muchas maneras es cuesta arriba. El mundo nos opone. El diablo nos opone. Nuestra propia carne nos opone. Por eso, hermano, humanamente es imposible cumplir lo que Dios demanda de nosotros, a menos que el Espíritu de Dios more en nuestra vida. Entonces, Pedro continúa diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armaos también vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí se encuentra un incentivo, no el único, pero uno de varios. El padecer como Cristo padeció, el pagar el precio que Cristo pagó, en otras palabras, el morir por causa del Evangelio, a nosotros nos va brindando un importante beneficio. Hermano, que cuando nosotros pagamos el máximo precio por el Evangelio, nuestra lucha contra el pecado ha terminado. ¿No recuerda lo que dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos sometemos bajo su soberana mano, Cristo se convierte en nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, pero nuestro Señor. Hay algo que ocurre en el proceso de nuestra santificación. Somos declarados santos, se nos otorga un estatus de santidad, aunque llevamos la mancha del pecado, pero la santidad de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. No solo experimentamos santificación, pero también experimentamos justificación, ¿verdad? Justificados, dice Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No solo somos santificados, pero somos también justificados, somos declarados inocentes. No es que somos actualmente inocentes, pero la inocencia o la rectitud de Cristo es también acreditada a nuestra cuenta. En el proceso donde se nos da ese nuevo nacimiento, donde pasamos de muerte a vida, donde todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, ahora nosotros somos liberados del poder del pecado. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Ahora es incorporado en la parte que estaba muerta de nosotros, nuestro espíritu. Y ahora nuestro espíritu que ha nacido de nuevo, tenemos comunión con Dios y el Espíritu Santo interactúa con nosotros y nos guía a toda verdad, a toda justicia. Nos va transformando gradualmente en ese gradual proceso de santificación. Aleluya, pero lo que está diciendo Pedro aquí es que para nosotros vamos a tener otra etapa de victoria. Ya tenemos la victoria del poder del pecado. Pero en la gloria venidera vamos a tener la victoria de la presencia del pecado. Ya no va a haber pecado en nosotros. El que ha padecido en la carne, el que ha pagado el máximo precio. Aquí está el incentivo, hermano. Si te toca morir por Cristo, si te toca padecer y pagar el máximo costo, recuerda que ahí viene grande parte del triunfo de tu recompensa. Ya no va a haber más, aleluya, más lucha contra el pecado. Ya no va a haber temor de serle infiel al Señor. Ya no va a haber preocupación aleluya, de afrentar al Espíritu Santo. Aleluya, verdaderamente, hermano, ahí escondidito está un incentivo. Porque
el que ha padecido la carne, el que ha pagado el precio, terminó con el pecado. Hermano, esto debe formar la parte principal de la vida que nosotros vivimos para Cristo. Que para el creyente morir significa recompensa. Hermano, usted y yo intelectualmente podemos decir eso. Yo sé, usted no sabe el verso de memoria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizás si no nos damos cuenta lo estamos diciendo como Pedro. Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti si es necesario. Pero cuando vienen situaciones como la que hemos confrontado en este último año y pico, ¿verdad? Nos hemos hecho la pregunta, ¿verdaderamente yo creo que el morir es ganancia? ¿Verdaderamente yo lo creo acerca de mi persona? ¿Verdaderamente yo lo creo acerca de mi ser querido aleluya, que conoce al Señor? Hermano, póngase a pensar que si usted verdaderamente cree que el morir es ganancia, no solo va a tener ningún temor de la muerte, bendito Jesús, pero también cuando un ser querido que está partiendo con el Señor, no solo usted no va a tener temor de la muerte de ese ser querido, de ese amigo, de ese hermano en Cristo, pero usted va a encontrar consolación. Usted va a encontrar consuelo en decir, el hermano, la hermana, mi familiar se ha ido con el Cristo y ahora está en la gloria venidera. Él ha sido recompensado. Ha sido victorioso. Se le ha otorgado la más grande victoria de toda su vida. Póngase a pensar, porque terminó la carrera. Se mantuvo fiel hasta la muerte. Hermano, ahí está un incentivo que tenemos que meditar sobre él. En oración vamos a orar durante esta semana, Señor, verdaderamente yo creo que el morir es ganancia. Hermano, a veces nosotros miramos a alguien, quizás en un lecho de muerte. Estamos hablando de alguien que verdaderamente ama al Señor. Está el lecho de, Señor, por favor, no te lo lleves. Y el Señor dice, pero ¿por qué tú no quieres que yo lo recompense? Una cosa se entiende, Señor amado, déjalo porque es útil en tus manos. El mismo apóstol Pablo tenía ese dilema. Él ya había ido al tercer cielo. Él había tenido la revelación de Dios y el cielo. Pero por un lado quería estar con Cristo, pero por el otro lado entendía que el estar en esta vida terrenal era de beneficio para la obra. Y él dice, estoy en debate, no sé cuál escoger. Se entiende cuando tenemos a alguien que amamos, que está por partir, y esa quizás es nuestra petición. Pero a veces eso no es el factor que estamos considerando, sino, aleluya, que estamos considerando quizás nuestro deseo de esa persona. Señor, no te lo lleves. Es posible que quizás yo no estoy pensando que el morir es ganancia. He aquí el Señor celestial ha decidido recompensar al siervo, a la sierva, y yo no quiero, porque me voy a sentir solo. No es suficiente para privar a alguien de su recompensa, cuando el Dios soberano ha determinado que es el tiempo correcto. Así que nos vamos a preguntar en oración continuamente, ¿verdaderamente, Señor, yo creo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Hermanos, nosotros no nos debemos sorprender cuando alguien parte de esta vida. Yo he visto lamentablemente gente que está en bancarrota intelectual, está en bancarrota espiritual, está negativo. En vez de tener reservas, más bien debe. Y cuando a alguien se le muere, actúan como que nunca se les había ocurrido que esa persona podría morir. Todos vamos a morir, hermano, a menos que Cristo venga primero por la iglesia. Todos vamos a morir. Gloria sea al Señor. Así que no nos debe sorprender, así que nos preparamos usando el lente de la Biblia. Algunos vamos a morir de causas naturales. Vamos a morir por enfermedad. Vamos a morir lamentablemente por algún accidente. Vamos a morir, gloria a Dios, quizás hasta por persecución. Pero si es el tiempo de Dios para un hijo de Dios, el morir es ganancia. Y esto debe moldear nuestra manera de vivir. Cómo nosotros miramos la muerte, cómo nosotros miramos ese costo final, va a moldear cómo nosotros vivimos. El morir significa recompensa. El maligno y sus instrumentos pueden tratar de chantajearnos con la muerte, de intimidarnos, pero no lo lograrán. Cuando nosotros entendemos que el mismo triunfo que Cristo tuvo en la cruz con su muerte, el mismo triunfo nos espera a nosotros cuando pagamos el mismo precio. Cuando nosotros estamos dispuestos a pagar el mismo precio que pagó Jesús, el maligno no nos puede chantajear ni intimidar. Imagínese un creyente que no le tiene miedo a la muerte. No porque es la persona más valiente, sino porque entiende que hay algo mejor que le espera al otro lado. Instintivamente tenemos nosotros por diseño un instinto de supervivencia.
Pero aleluya, nuestra esperanza debe irse más arriba que ese instinto. Eventualmente, hermano, amamos a Cristo tanto que no es que nos queremos ir de esta tierra para escapar de las dificultades de esta vida terrenal, pero es que nada nos satisface sino solo Cristo. Miramos el verso 2. Estamos aquí para terminar. Así que, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Así que si nosotros estamos dispuestos a morir para Cristo, sería una contradicción pensar que al mismo tiempo no tenemos que estar dispuestos a vivir para Cristo. O sea, es contradictorio pensar que yo sé que estoy dispuesto a morir para Cristo, pero no estoy dispuesto a vivir para Cristo. No es compatible la idea de ser un creyente que experimenta su más grande triunfo al dar su vida por Cristo y vive no conforme al Espíritu de Dios, pero de acuerdo a los deseos de la carne. Si nosotros entendemos que Cristo pagó el precio, si nosotros entendemos que nos armamos teniendo la misma actitud, por consecuente, si estamos dispuestos a morir, tenemos que estar dispuestos a vivir para Cristo, no conforme a los deseos de la carne. Es una contradicción. Por eso dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Es a eso que se refiere Pedro. A lo que significa vivir el tiempo que resta en la carne es vivir conforme a las concupiscencias de los hombres. Vivir el resto del tiempo en la carne significa vivir conforme, aleluya, a los deseos desenfrenados. Concupiscencia es lo que es, hermano. Deseos desenfrenados, deseos malos y perversos. Totalmente lo opuesto a lo que nosotros hemos sido llamados a vivir como hijos de Dios. No conforme a concupiscencias. No el desenfreno del pecado, pero más bien vidas santas y consagradas. No perfectas, pero comprometidas. No sin fallas, pero arrepentidas. Porque la práctica de todo pecado constituye un acto directamente contrario a la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios no es que todos los hombres pequen? La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Cómo nosotros tratamos el pecado? Así que, Señor, no voy a ser como Pedro. Yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Yo voy a perseverar en toda dificultad. Y entonces el Señor nos va a preguntar, ¿estás dispuesto a vivir para mí? Yo sé que tú dices que estás dispuesto a morir por mí. Pero ¿por qué estás viviendo en desorden? ¿Por qué estás viviendo en desenfreno? ¿Por qué estás viviendo en el exceso? ¿Por qué estás viviendo conforme a la carne? Bien podría decir, gloria a Dios, conforme a la carne y también conforme a la concupiscencia. Estamos hablando quizás de diferentes profundidades de pecado. Quizás no andas desenfrenado, pero oye, nunca le pones límite a la glotonería. Quizás no andas conforme a diversas concupiscencias de la carne, pero ¿por qué siempre andas diciendo mentiras? Eso es conforme a la carne, ¿verdad? Bendito Jesús. Hermano, el entretener, el no tratar con el pecado, todo acto de pecado, especialmente aquel del cual no nos arrepentimos, es un acto directamente contrario a la voluntad de Dios. Nosotros, nuestra alma se va a mantener intacta en medio de un mundo de hostilidad. Recuerde, Cristo no nos prometió que no vamos a pasar tormentas. Cristo no nos prometió que no vamos a tener aflicciones. Pero sí nos promete que aunque es posible que toquen el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Recuerde los límites que le puso al diablo, ¿verdad? En el libro de Job. Ve, haz todo lo que he dicho, pero no toque su alma. Dios, aleluya, nos protege, Dios nos guarda. Él ha prometido no necesariamente guardar el cuerpo, pero sí ha prometido guardar el alma. Que nuestra alma se mantenga intacta. Que en vez de mirar la escena de Hechos, como miramos Hechos 5, los discípulos pudieran haberse estado quejando, Señor, si ahora ya no te abandonamos, si ahora andamos en obediencia, pero ¿por qué nos están pasando estas cosas? ¿Por qué estamos siendo humillados ante los ojos de la comunidad? ¿Por qué esta gente viene tan en contra de nosotros? ¿Por qué nos han latigado? ¿Nos han dañado la espalda? No, más bien ellos estaban gozosos. Estamos hablando de un alma intacta. Que le hagan lo que le hagan. Nunca su corazón se entenebrece contra Cristo Jesús.
Nunca de su corazón, de su boca, se apartan las palabras de agradecimiento. Ahí está entendido, hermano. Si ellos se sentían gozosos de poder pasar afrentas por el nombre de Cristo. En otras palabras, Señor, gracias por permitirme sufrir para tu gloria. Había gratitud en su corazón, hermano. Estamos hablando de un alma que ahí está visiblemente intacta. Que le hagan lo que hagan, esa alma sigue derechita para el cielo. Eso es lo que nos está diciendo Pedro, hermano. Armaos, ¿verdad? Protégete. Protege tu alma. Protege tu alma teniendo la misma actitud hacia el padecimiento, la misma que tuvo Cristo. Cristo estuvo dispuesto a morir, tú tienes que estar dispuesto a morir si es necesario. Pero no te estés enredado en pecado. No conforme a los deseos de la carne, no conforme a las concupiscencias. No conforme a los pecados que a veces son aceptables. No conforme a los pecados que son escandalosos. No se puede vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es lo que deben buscar. Pedro nos dice que estas dos realidades son mutuamente exclusivas. O sea, que una excluye a la otra. O sea, que solo una puede ser verdadera a la vez. Que una cancela a la otra. O estamos viviendo conforme a las concupiscencias de hombres, o estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. No se pueden hacer las dos cosas. La una cancela a la otra. O estamos viviendo conforme a los deseos de la carne, o estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el que estamos escogiendo hoy? Ya se nos está diciendo, si quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, esa viene con un costo. Pero es un costo que vale la pena pagarlo. Es un costo, gloria a Dios, de donde se cumple la promesa que dijo Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Puedo estar yo muriendo, recuerde la escena de Jesús en la cruz del Calvario, ¿quién automáticamente iba a decir victorioso? ¿Verdad que sí? ¿Quién automáticamente iba a decir, mira, ahí está el campeón del universo? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando se pusieron esas palabras, aquí el Rey de los judíos, ¿verdad? Eso se puso como de burla. Pero era una afirmación verdadera. Ahí estaba el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y visiblemente, humanamente, con el ojo natural, parecía derrota, pero ahí había victoria. Así también cuando tú sufres por amor a Cristo, parece derrota, pero ahí hay victoria si tú lo haces por amor a tu amado Salvador. Estamos hablando de un cristianismo que está conectado a la realidad. Vamos a tener aflicción. No se le puede dar la vuelta. Quieres crecer, quieres madurar, quieres aprender a perseverar, hay que pasar por el proceso. O estamos conforme a los deseos de la carne, o estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Se trata de uno u otro, pero las dos no se pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Como hijos de Dios, hemos sido liberados del pecado, como ya dije, no de la presencia del pecado, es la promesa de la vida venidera, de la gloria venidera, pero hemos sido libres del poder del pecado, en otras palabras, libres para no pecar. Y ahora nos enfocamos, ahora siendo liberados para no pecar, somos enfocados a cumplir la voluntad del Señor. Mira aquí en lo que nos dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que entra al cielo es el que es obediente al Señor, ¿verdad? Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, de mi Padre que en los cielos, aleluya, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso es lo que constituye la familia de la fe, hermano. Aleluya, dice, tú eres mi hermano porque tú haces la voluntad de Dios. Yo soy tu hermano porque yo también hago la voluntad de Dios. Tú eres mi hermano porque tú no andas conforme a la carne. Yo soy tu hermano porque también yo no ando conforme a los deseos de la carne. Está diciendo Jesús, aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, aquellos que somos parte de la familia, es los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Así que cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras, sea en nuestra diaria devoción, sea en momentos que estamos meditando sobre la palabra, sea en los momentos de estudio de la palabra, sea una conversación con algún hermano, sea en la predicación de la palabra, hermano, estamos activamente y continuamente queriendo discernir la voluntad de Dios para nuestra vida, porque eso es lo que nos hace nosotros, hijos de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? No solo buscamos la voluntad de Dios, Señor, participo en este negocio.
Señor, me compro esta casa, me compro este carro. Señor, ¿es esta tu voluntad? Buscar este trabajo, no solo allí, hermano, todos los días. Porque recuerde, Dios usa el sufrimiento para moldearnos. Pero también usa el sufrimiento para que nosotros demos testimonio al mundo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a anunciar. Ahí está el detalle. Señor, muéstrame tu voluntad. Yo ya sé que no tengo que robar. Yo ya sé que no tengo que matar. Yo sé que tengo que ser fiel a mi pareja. Yo sé que no debo decir falso testimonio. Yo sé que no tengo que tener dioses ajenos. Yo sé que tengo que honrar padre y madre. Podemos agregar mucho a esa lista. Pero eso está claro, hermano. Y eso aplica a todo mundo en manera general, a todo de la misma manera. Pero específicamente, Señor, ¿cómo soy llamado yo a anunciar tus virtudes a los que están en tinieblas? ¿De qué manera, Señor? Moldéame, muéstrame a través de tu palabra qué es lo que tú quieres que yo haga en la situación específica donde estoy. Eso es lo que estamos buscando, porque para eso estamos, hermanos, para hacer la voluntad del Padre Celestial. Así que, libres del pecado, o mejor dicho, libres del poder del pecado, ahora nosotros libres podemos enfocarnos a cumplir la voluntad de Dios. Y ahora, hermano, parte de armarse de esa misma actitud de Cristo incluye o requiere imitar su misma actitud hacia la obediencia. Dos citas aquí. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿No dijo Jesús, separado de mí nada puedes hacer? Yo tampoco puedo hacer nada por mí mismo. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿No oramos nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. No solo en el cielo y en la tierra, estamos hablando de nuestras vidas especialmente también. Si la voluntad de Dios se va a realizar en la tierra, se va a realizar en cada pedacito del cielo que lo vamos cargando nosotros. Nosotros representamos a Dios donde quiera que vayamos, así que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no busco mi voluntad, dijo Jesús, yo busco la del Padre. Así debemos orar nosotros, ¿verdad? Yo nada puedo hacer, Señor. Entiendo, lo he comprobado tantas veces. Yo no puedo hacer nada sin ti. Separado de ti, Señor amado, cuando yo tomo decisiones, eso es caos, eso es caótico, eso es desastroso. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es la voluntad de Dios, hermano, para nosotros. Que puedan ver al Hijo y creer en Él. Que puedan ver al Hijo en nosotros. ¿Cómo se puede ver al Hijo en nosotros? De la manera que nosotros sufrimos. Si nosotros sufrimos de manera que estamos dispuestos a morir por Cristo, le garantizo que vamos a estar dispuestos a vivir para Cristo. Una vida que está dispuesta a morir con Cristo es una vida que trae gloria también en la vida terrenal. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que puedan decir, yo quiero ser como tú. Y Él le dice, tú me quieres imitar a mí, pero la palabra dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Así que, hermano, la voluntad de Dios es claramente discernible a lo largo de las Escrituras. Y como hijos de Dios, esto no es opcional en cumplir, hermano. En su muerte, Cristo prevaleció triunfante contra el diablo, contra los demonios, contra el pecado, y así nosotros de la misma manera, dispuestos a sufrir y a morir por la causa de Jesús, por causa de la verdad, por causa del Evangelio, somos prometidos que participaremos del mismo triunfo de Jesús. ¿Usted quiere esa promesa, no? No quiere comenzar y que no va a poder terminar. Yo no quiero comenzar la guerra espiritual sabiendo que voy a ser derrotado. No, hermano. Queremos nosotros prevalecer, queremos ser victoriosos. Mire lo que dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, hermano, usted quizás no físicamente tenga que morir por Cristo. Pero usted está tan entregado al Señor que es como que haya muerto para Cristo. ¿No dice la palabra que somos muertos al pecado?
En nuestro proceso de santificación, el Señor sabe que si se nos presenta la oportunidad de este siervo, esta sierva, va a morir por mí. Es como que fuese un hecho. Así que si somos plantados juntamente con Él en semejanza de la muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Queremos identificarnos con la resurrección de Jesucristo, tenemos que identificarnos primero con su muerte. Queremos identificarnos con su triunfo, porque eso es lo que sabemos nosotros. La resurrección significa triunfo sobre la muerte, ¿verdad? Nadie lo pudo vencer. Si queremos identificarnos con su triunfo, tenemos que identificarnos con sus padecimientos. O mejor dicho, tenemos que estar dispuestos a identificarnos con sus padecimientos. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Usted ve, hermano, cómo estos diferentes pasajes traen estas dos realidades, la muerte y la resurrección. Cómo nosotros nos debemos identificar con ambas. Así que, hermano, es importante y hemos enfatizado la realidad y en ocasiones la necesidad del sufrimiento. Pero es importante que nosotros, al nosotros poseer una más elevada y más noble comprensión del sufrimiento del cristiano, esto no quiere decir que lo tenemos que estar buscando. Tengamos cuidado de cómo hacen los católicos, ¿verdad? Que ellos se causan padecimientos físicos. No es lo que estamos, no es la conclusión que tenemos que llegar. Sino que más bien comprendamos que Pedro se refiere a aquellos momentos que Dios ha determinado ser así. Recuerde lo que dijo Pedro en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que cuando tengamos que padecer, cuando tengamos que sufrir, ya sabemos cómo tenemos que actuar. Pero ahí entendiendo que ahí hay triunfo, ahí hay victoria, ahí hay la formación de Dios. Pero eso no quiere decir que andamos buscando el sufrimiento. No estamos buscando ser mártires por la causa de Cristo. Usted solo mire la vida de aún el Señor Jesús. Jesús antes del tiempo, ¿verdad? Él se les escapaba. Pablo, que eventualmente también murió por la causa de Cristo. Pablo también, usted lo ve registrado en el libro de los Hechos. En una ocasión lo tuvieron que bajar en una canasta para poder él evadir a lo que le andaban persiguiendo. O sea, nosotros no estamos buscando ser mártires, pero cuando sea necesario, como Dios determine, ya sabemos cuál debe ser nuestra actitud. Así que el triunfo en medio del sufrimiento es una promesa de Dios, no cuando nosotros lo buscamos por nosotros mismos, pero cuando Dios lo considera necesario. Amén. Sí, hermano, en conclusión, junto con la audiencia original de Pedro, nosotros hemos sido alentados por cuanto nuestro entendimiento ha sido elevado. Hemos comprendido que no debemos necesariamente huir del sufrimiento, porque en medio de ese también se cumplen los propósitos de Dios. Por medio de la revelación divina a través de Pedro, hemos comprendido que existe una dimensión humanamente desconocida en medio de los padecimientos. Pero no cualquier padecimiento, pero el padecimiento que surge por la obediencia, por la persecución, que surge de vivir en luz, surge de vivir en la luz de Cristo en medio de un mundo que ama la oscuridad. Esta dimensión desconocida al hombre terrenal se hace visible para el espiritual, el triunfo en medio del sufrimiento, ¿verdad? Eso es lo que no es conocido al ser humano. Al terrenal, él no entiende estas cosas. Para nosotros el sufrir, el morir es ganancia. Para nosotros el sufrir es triunfo. Triunfo que fue modelado por Cristo, triunfo que fue prometido al creyente, que aun cuando muere no será privado de su recompensa. Últimas dos citas. Gozaos y alegraos, dice Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestra recompensa, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El galardón que viene por persecución. Alégrense. Grande recompensa les espera a ustedes si ustedes participan de la misma persecución de los profetas que sufrieron antes que ustedes. Usted va mirando cómo esto produce una actitud totalmente radical y diferente hacia el padecer por la causa de Cristo, gozados y alegrados. La misma actitud que miramos en Hechos 5, ¿verdad?
la que no estaba presente cuando los discípulos le abandonaron en el día del arresto de Jesús. Y el último, Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No te quedes en el camino, hermano. No importa el costo, ya tienes que estar contando el costo desde ahora. Si lo vas a poder pagar, gloria a Dios, hay que evaluar cuál lo va a hacer, qué es lo que va a requerir de nosotros. Ya lo hemos mirado. Y asegurémonos que podamos pagarlo. Y aleluya, y nos vamos a participar en las disciplinas espirituales. Nos vamos a alimentar espiritualmente. Nos vamos a ejercitar espiritualmente. Vamos a aceptar el proceso por el cual el Señor nos pasa. Y vamos a ser fortalecidos en el Señor. Y así, hermano, entendamos. Y así no vamos a perder la confianza. Nada nos va a sorprender. Sí, hermano, si usted está dispuesto a morir por Cristo, nada en la vida le va a sorprender. Pero es que si yo nunca pensé que esto me iba a pasar a mí. Si lo que uno puede imaginar es que lo peor que le puede pasar a uno es morir, usted siempre va a mantenerse confiado. Siempre su alma se va a mantener intacta. Usted entendiendo que hay grande galardón, su alma se va a mantener intacta cuando usted se arma del mismo pensamiento que había en Cristo. Dispuesto a ser obediente, dispuesto a padecer hasta la muerte. Porque para el creyente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios de gloria, entendiendo que esta palabra que hemos recibido no le agrada a la carne, Señor. La carne no quiere sufrir, la carne no quiere ser moldeada, la carne que es manchada por el pecado. Pero dentro de nosotros hay un anhelo profundo. El espíritu que tú has puesto en nosotros, aquel que estaba muerto cuando estábamos así nosotros, muertos en delitos y pecados, ahora hemos pasado de muerte a vida y ahora no solo, aleluya, nuestro espíritu, ahora tu espíritu mora dentro de nosotros. Y ahora en el día de hoy recibimos estas palabras de aliento, Señor. En este mundo tendremos aflicción. Este mundo que te aborreció a ti, Señor Jesús, nos va a aborrecer a nosotros también. Cada vez más, cuando clara se hace nuestra lealtad a ti. El mundo que ama la maldad, que ama las tinieblas, nos va a odiar a nosotros. Pero nosotros encontramos nuestro aliento. Somos fortalecidos con la promesa de que tú has afirmado que tú vas a guardar nuestra alma intacta, que nuestra destinación no será afectada si nosotros estamos dispuestos no solo a contar el costo, pero a pagarlo también, Señor. Quiero, Señor, si voy a vivir, voy a morir para Cristo, tengo que ahora estar viviendo para Cristo. Señor, aunque quizás humanamente en el momento no tenga sentido, como estas palabras nos van a alentar y fortalecer, pero Señor, yo sé que tu Espíritu que nos lleva a toda verdad y justicia nos va a recordar estas palabras en los momentos necesarios y vamos a ser fortalecidos de manera que nosotros nos vamos a postrar en adoración y agradecimiento, sabiendo, Señor, que tú has hablado a tu iglesia, que tú tienes cuidado de tus hijos. Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús, que esta palabra no retorne a ti vacía. Señor, mira el terreno fértil sobre el cual ha sido sembrada esta semilla, Señor. Que esta palabra resuene en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tu Espíritu nos recuerde lo que se ha hablado hoy, Señor, lo que tú has hablado en tu palabra. Como Pedro alentaba a los hermanos, aleluya, en ese tiempo, así también nosotros somos alentados, porque la misma necesidad tenemos nosotros de ti. Separados de ti, nada podemos hacer, Señor, pero en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor, por darme este sagrado privilegio de predicar tu palabra. Lo he hecho para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te doy y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.